Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta hora me complace mucho saludarles y deseo profundamente que sean ministrados a través de la palabra. Todos nosotros, como hijos de Dios, necesitamos la intervención de nuestro Padre en cada una de nuestras vidas, y de esa manera lograremos estar en comunión con el cielo, disfrutar de todas las cosas del reino, todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiero en este momento compartir una palabra con ustedes relacionado a un llamado a la conversión. ¿Cuánto de verdad necesitamos como seres humanos volvernos a Dios? La Biblia dice en Hechos, en el capítulo número 3, el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A través de esta escritura nosotros logramos entender que la predicación pública de nuestro Señor Jesús empezó con un llamado a la conversión, y desde el principio Jesús advierte a la humanidad, al hombre como tal, que hace falta esa postura nueva de la mente, el ser transformados y renovados en el poder del Espíritu Santo. Ese mensaje fue el que el apóstol Pablo transmitió a la iglesia de Roma. En el capítulo número 12 del libro de Romanos, el versículo 1 y el versículo número 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo número 2, para que no conformemos a este siglo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, estimados amigos, la manifestación del amor de Dios en la cruz y su misericordia divina cada día se convierte en un llamado determinante a la conversión. Estoy convencido que todos necesitamos volvernos a Dios. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Tito, en el capítulo número 3, el versículo número 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Notemos la importancia de que nuestra mente sea renovada y transformada por el Espíritu Santo. En una oportunidad decíamos que la mente muchas veces se ha convertido en un basurero porque hemos permitido que malos pensamientos tomen dominio y control de nuestra vida. Y eso ha llevado al hombre a cometer muchos errores. Errores que más adelante los va a llevar a un abismo. Complicaciones en la familia, complicaciones en el matrimonio, complicaciones en la sociedad. Es un calvario que puede vivir el hombre cuando no acepta la misericordia de Dios, cuando no se convierte al Señor. Estimados hermanos, es importante, es necesaria la conversión. La conversión significa un cambio de mente, es decir, dar muerte al pecado que habita en nosotros para salir al encuentro con Dios. Qué interesante esto. En la vida nos hemos encontrado con muchas cosas, seguramente con buenos amigos, buenas personas, pero qué importante es cuando logramos encontrarnos con Dios. Ahí cambia todo. Cambia todo porque Dios es el que transforma la mente del hombre. En muchas oportunidades hemos pensado cambiar muchas cosas, pero no hemos tenido la
fuerza suficiente para lograrlo. Y quiero decirle, mis amados, que cuando buscamos a Dios, tenemos el poder para transformar las cosas, porque es el Espíritu de Dios quien hace todo en nuestra vida. No podemos enfrentar un mundo tan cruel, despiadado, un mundo terrible, porque son pero muy malas las cosas que rodean nuestra vida. Pero saben, cuando tememos al Señor, cuando buscamos a Dios de corazón, cuando nos convertimos a Él, somos personas temerosas y amamos a Dios. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso la importancia de temer a Dios, de honrar al Señor con todo lo que hacemos. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 36, el versículo 26 y 27, escucha lo que dice, es impresionante, es maravillosa esta palabra. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué interesante esto, estimados amigos. Cuando logramos abrir la puerta de nuestro corazón a Dios, el Espíritu Santo toma dominio de nuestra vida. Por eso la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, pero cuando buscamos de verdad de corazón lo que Él dice a través de su palabra, nosotros somos capaces de cumplirla. Es allí donde está la grandeza del ser humano. La conversión es un llamado a la comunión con Él. Cuando nos volvemos a Él, Dios entonces comienza a revelarnos todas sus maravillas. Logramos descubrir sus promesas y allí de verdad, estimados amigos, entendemos el porqué de la vida. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 40 y el versículo 42, dice de la siguiente manera: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Versículo 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Versículo 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Dios, estimados amigos, está enojado con el hombre que se aparta de su presencia. Dios quiere que volvamos a Él. Cuando un pecador se vuelve a Jesús, Dios lo restaura, Dios lo perdona. En el libro de Hechos, el capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 22, encontramos allí el relato de la conversión de Saulo. Allí cuenta cómo pasa este hombre, que puede ser un perseguidor, torturador, un asesino de los cristianos, pasa a transformarse entonces en un ministro y testigo fiel del Evangelio. Aquí notamos la importancia cuando una persona se vuelve a Dios, se produce un cambio. Un hombre con una mente diabólica, un corazón perverso, es capaz ahora entonces, después del encuentro con Jesús, es capaz de buscar a la iglesia para unirse con ellos y poder dar gloria y honra al Creador. En el libro de Juan, primera de Juan, el versículo 5,
el capítulo 5, el versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto significa que el hombre en su pecado está bajo maldición, está bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, debemos rechazar todo lo que nos perturba, todo lo que complica nuestra comunión con Dios, para que nos volvamos a Él. Ese es su deseo. Mas, al convertirnos a Cristo, quedábamos bajo el gobierno de Dios. El versículo anterior al que mencionamos, en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué interesante es saber que estamos en las manos del Señor. La Biblia dice que lo que yo tengo en mis manos, dice Dios, nadie me lo arrebatará. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados. El hombre se separó de Dios y practicó toda clase de mal, y esto lo llevó a sufrir grandes consecuencias, experimentando todo tipo de maldición. Y así el enemigo entonces levantó esas fortalezas alrededor del hombre, lo ató al pecado, y es por eso que ahora mismo el hombre se encuentra oprimido y esclavizado. Porque cuando un hombre, decía el apóstol Pablo, se somete a alguien para obedecerle, se convierte en esclavo del mismo. Hoy podemos tomar la determinación de volvernos a Dios y seremos libres. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 34, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero el que se aparta de él se convierte en un adorador. Y Dios anda buscando a esos adoradores. Ese hombre, esa mujer que sea capaz de honrarle y de bendecirle. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos ese llamado. El propósito de la creación es ese: que adore, que adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Así que la conversión es esencial para la cancelación de esos derechos legales que Satanás conquistó en nosotros. Y de alguna manera lo logró, porque le dimos espacio a Satanás. Satanás no hubiese entrado en el huerto, no hubiese causado ningún daño si Adán y Eva no se lo permiten. Por eso no podemos permitir que esa serpiente entre a nuestro hogar, que entre a nuestra familia. No, cuando veamos entonces el poder del mal obrando, debemos reprenderlo en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, el versículo 14 y el 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El versículo número 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso todo hombre que se convierte al Señor, toda persona que se convierte al Señor, por supuesto, Dios lo hace un vencedor, un hombre triunfante en la vida, un hombre exitoso en las cosas espirituales. Para terminar con esta reflexión, yo quiero invitarle a todos ustedes para que comiencen a buscar a Dios. Dios desea que todos nos volvamos a Él, que podamos convertirnos a Cristo. La Biblia dice: convertidos y arrepentidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero orar por ustedes.
Señor, en este momento te damos muchas gracias. Toda la gloria y la honra para ti. Gracias por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra con todos nuestros amigos. Y esperamos que esta palabra, que ha sido enviada al corazón de cada familia, haga la obra para la cual fue enviada. Señor, que te encargues de restaurar esos corazones, que tu Espíritu Santo convenza de pecado y que todos podamos volvernos a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Quiero motivarle a todos ustedes. Yo sé que en su casa hay una Biblia. Léala, escudriñe la palabra del Señor, porque en ella encontrará la vida eterna. Por otra parte, adórele, glorifíquele, dele gracias por la vida, y usted le encontrará motivo a la misma. También debe orar. Orar es clamar al Señor, es hablar con Él, es presentarle todas nuestras peticiones, nuestras angustias, ¿por qué no? Nuestros dolores. Y Dios va a responder, porque la Biblia dice que debemos orar sin cesar. Clamemos a Él, que le busquemos, porque el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que bendiciones para todos ustedes. Ha sido un inmenso placer para mí compartir esta palabra. Que Dios les bendiga.